Hola, soy Laura Rivas y bienvenido a La Vida que Quiero. Una conversación íntima entre tú y yo donde te propongo temas sobre los que reflexionar y donde te invito a ver la vida desde la posibilidad. Un espacio para aprender a realizarte y a crear la vida de tus sueños. Así que ponte cómodo porque tengo mucho que contarte. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast La Vida que Quiero. Soy Laura Rivas y hoy quiero hablarte sobre la herida de la madre y cómo esto nos afecta tanto a hombres como mujeres, sobre todo a mujeres también, ¿eh? Bueno, a hombres también, a todos. Antes de pasar a darte el contenido que ya sabes que casi que son como cursos, mis podcasts, quería comentarte que agradeceré muchísimo si me das y me haces una review positiva en la plataforma desde la que estés escuchando este episodio. Si te inspira, te ayuda de alguna forma este podcast, tu review, tu reseña positiva significa un mundo para mí porque me ayuda a llegar a más personas. Quiero seguir haciendo este trabajo y para yo seguir desarrollando y divulgando este tipo de contenido, pues tu apoyo es casi que imprescindible. Y luego también quería recordarte que si este podcast te parece interesante, no sabes lo que te está esperando en mi membresía Tenerte a ti mismo. Puedes ir a tenerteatimismo.com y ahí unirte. Si usas como oyente del podcast el cupón de descuento podcast, se te aplicará un descuento del 15% en la cuota y así yo también sabré que vienes de aquí, me hará mucha ilusión. Y es un podcast donde te ayuda a procesar todo este dolor mental y emocional para vivir con plenitud, con paz, y básicamente donde enseño mi proceso, mi propio proceso, mi propia práctica de autoconocimiento, de procesar todas mis historias para poder vincularme luego bien con el exterior, sea mi trabajo, sean mi familia, mis amistades, los demás, mi pareja, etc., ¿no? Es un viaje fascinante, está lleno de herramientas, la membresía está lleno de lecciones, hay sesiones semanales conmigo para ayudarte en el protocolo a seguir, en qué práctica utilizar, qué herramientas utilizar más y demás. Y la idea es seguir aportando cada vez más material por ahí. Y sí, ese es el espacio para trabajar conmigo, así que me encantará tenerte ahí, en Tenerte a ti mismo. Puedes leer toda la información si vas a tenerteatimismo.com. Entonces, vamos a pasar ahora al tema de la herida de la madre. Que estábamos en el anterior episodio, hablamos de la herida del padre, así que nos toca el de la madre. Entonces, la relación con la madre es la más primaria y tiene un profundo impacto en nosotros, sobre todo en los primeros años de vida. Tu relación con la madre es la que tiene más impacto con tu estilo de apego. Hablé ya en su momento, hace varios episodios para atrás, sobre estilos de apego. Porque aunque el padre esté muy comprometido, es un tema sobre todo a raíz de la lactancia, es un tema de madre, ¿no? O sea, un tema de piel, ¿no? Impacta mucho en tu sentido de ti mismo. Entonces, hablaremos de cómo tu relación con tu madre te impacta en muchos niveles, ¿no? La relación entre madre y el niño afecta al estilo de apego, como te decía, las relaciones románticas, a todas las relaciones. Los estilos de apego afectan a todas las relaciones, pero en las relaciones románticas se ve muy claro. A tu relación con las demás mujeres y a cómo te comparas con ellas, también se ve ahí reflejado, a cómo te conectas con tu rabia y el duelo. También te daré herramientas para construir tu autoestima y cómo poner límites y cambiar la relación con la madre en el presente. También cómo rematernar a tu niña interior y convertirte en la madre que necesitas. Esto como overview, resumen de lo que vamos a abordar. Entonces, la herida de la madre es fundamentalmente una carencia, o sea, se podría traducir como una carencia o falta de maternación intencional o no intencional. O sea, esa falta es intencional o no intencional, ¿vale? Por lo tanto, lo vuelvo a repetir, la herida de la madre es una carencia intencional o no de maternación. Se refiere al daño hecho por ausencia, por abuso, por crítica, por control o por descuido. Y puede darse con presencia física, pero con frialdad, es decir, la madre estaba, pero había frialdad, había distancia, había desapego, había despiste, había ausencia por obligaciones, había inmadurez,
o no estar emocionalmente presente, o en definitiva con falta de conexión emocional, ¿vale? Y de nuevo, cuando empezamos a hablar de heridas de padre o madre, nos sale ¿cómo se dice? Como una lealtad oculta hacia, ¿no? Porque ¿cómo vamos a criticar, entre comillas, a nuestras madres, ¿no? Pero son dos cosas separadas. O sea, tú puedes seguir queriendo a tu madre y seguir entendiendo la situación de tu madre y ser capaz de ver que tu madre no te maternó bien. Bien porque no sabía hacerlo mejor, bien porque era otro estilo de crianza, bien porque a su vez ella no fue bien maternada, bien porque, no sé, se enfocó en otras cosas y no está en ella el ser el tipo de madre que tú hubieses necesitado, bien porque era muy crítica, bien porque se puso enferma, bien porque estaba secuestrada por su propio drama, ¿no? A saber, yo qué sé, a lo mejor estaba en una relación que la hacía sufrir y eso no la permitía estar presente con sus hijos, o sea, lo que sea, pero te afectó, ¿vale? Entonces la idea de la madre pues se refiere a esa relación disfuncional con la madre. Y de nuevo, tú puedes seguir queriendo a tu madre y puedes entenderla, pero gran parte de sanar esta herida es el reconocer que tu madre pues no lo hizo bien, ¿vale? Tú puedes perdonarla ahora como adulta, pero antes tienes que hacer un proceso, no puedes saltarte. O sea, si no estás haciendo un bypass de no, yo te perdono, y esto es un poco un bypass espiritual, he hablado del bypass espiritual en otro episodio. Un momento, o sea, también hay que, o sea, si no procesamos, ¿no? Y no hacemos el duelo de lo que nos hubiese gustado o habíamos necesitado y no tuvimos, estás saltándote y haciendo el avestruz, intentando tapar una cosa que en el fondo te produce rabia y tristeza y te afecta en tu vida presente. Puede también haber demasiada maternación, ojo con esto, y que la idea de la madre esté en esa línea con madres absorbentes, ultra codependientes contigo, y ahí fuese una madre que no te ayudó, o sea, hubo una fusión con la madre y por lo tanto hay una falta de límites y tú no sientas dónde empiezas tú y empieza la otra. Y cuando se dice esto, obviamente no estamos hablando en el plano físico, sino que cuando hay una relación madre-hija fusional, es muy frecuente que la hija crezca sintiéndose responsable del estado emocional de su madre y que la madre proyecte sus carencias, necesidades en la hija y por lo tanto, porque bien haya sido una madre inmadura emocionalmente hablando y bueno, se haya apoyado en la hija y haya creado una hija codependiente. Pero bueno, estoy abriendo un melón de la hostia. Estoy pensando ahora mismo, ¿dónde me he metido con este episodio? Pero bueno, la idea de la madre se da por carencia de maternación, pero también puede darse por exceso de maternación, ¿sabes? Por favor, es que me siento asfixiada. Entonces, la idea de la madre es una sensación, en definitiva, en realidad, de carencia. Y viene de esa primera carencia en la relación con la madre y que impacta en el desarrollo de lo que en inglés se llama del self, de la percepción que uno tiene de sí mismo. Y es una sensación que podemos llevar toda la vida, esa sensación de carencia de maternación, de desamparo, de soledad, puede venir de allí, realmente, si lo analizas. También se puede manifestar en una falta de autoestima, de no importar, una sensación de no merecer, de una falta o una no posibilidad de saber poner límites, ¿vale? Y todo esto puede venir de esa época tan tierna en la que no recibiste el cuidado que necesitabas esos primeros años, ¿vale? No creo que todo se dé, yo personalmente no creo que todo se dé en esos primeros 3 años. Sinceramente creo que hay heridas de padre o de madre que pueden darse a raíz de una separación, de la muerte de alguien, a lo mejor ya con 7, 8, 9 años, ¿no? Lo digo porque sí, o sea, crea como la base emocional esos primeros 3 años, pero es igual de impactante lo que suceda más adelante. A lo mejor tú tenías una familia en la que te sentías esa estabilidad, pero yo que sé, hubo un divorcio y tu padre se fue y tu padre pues por la sacudida emocional que fue para ella no estuvo por ti y además en ese mismo divorcio pues a lo mejor nadie se ocupó de cómo estás tú,
cómo te está afectando a ti. Por lo tanto, no hiciste el duelo o tu duelo fue totalmente desatendido y sentiste que tu madre estaba total... Dices, hostia, es que si mi madre se hunde, nos vamos a la mierda, porque instintivamente sientes mi supervivencia depende de la que se ha quedado conmigo, ¿no? Y que entonces desarrolles una hipervigilancia hacia tu madre, una hiperresponsabilización de las emociones de tu madre y demás. Y que todo esto sean mecanismos que se dan de más mayor, o sea, no en los primeros 3 años, que también, o sea, hay un patrón que se forja entonces, pero no menospreciemos el impacto que tienen cosas que pasan también en la infancia, pero más adelante, ¿no? Entonces te decía que esto es una sensación que podemos llevar toda la vida, una falta de autoestima, lo que te decía de no importar, y que, bueno, puede darse yo creo que en cualquier momento, en cualquier etapa. Nuestras madres son normalmente nuestros cuidadores principales. Normalmente, obviamente las cosas están cambiando o a lo mejor hubo una figura que tuvo más ese papel de madre, una abuela o realmente, no sé, en tu caso fue el contrario, tu padre estuvo más vinculado con tu madre, pero bueno, normalmente se da así, ¿no? Tu madre, porque dependemos al 100% de ella para nuestra supervivencia y dependemos al 100% de ella y de que ella esté bien. Entonces, es un poco distinto la relación con nuestros padres, puesto que hay más sensación de vida o muerte con el vínculo con la madre, ¿no? Esa sensación de, hostia, si mi madre no está bien, nos vamos a la mierda. Entendido como mi supervivencia depende de que mi madre esté bien. Y de alguna forma, ostras, yo pienso con mis hijos ahora, así abriendo un paréntesis, ¿no? Y yo hay muchas cosas que pienso, yo tengo que estar bien. No es una autoexigencia, ¿no? Pero yo tengo 2 hijos y pienso, yo tengo que estar bien. O sea, yo soy esa estabilidad en mis hijos, ¿vale? Entonces, si cualquier cosa que me pase, lo procesaré, me daré mis espacios, tengo a mi tribu, a mis guías, a mi todo, ¿vale? Pero para mí es muy importante darles esa sensación de estabilidad. No importa cómo mamá esté, vamos a estar bien, ¿sí? Cierro paréntesis. Por lo tanto, hay esa sensación de más vida o muerte que con el padre, ¿no? Sí que hay una sensación de abandono con el padre muchas veces, pero no tanto esa sensación... Hay como ese desamparo, pero no tanto esa sensación de me caigo, o sea, de caída libre en el abismo con la madre, ¿no? Es un tema de supervivencia el tema de la madre, es existencial. Y sentirte amado por la madre es una necesidad primaria básica. De hecho, los bebés que no son amados realmente y que no son estimulados terminan, se quedan como estancados y se quedan como en una especie de retraso mental. Entonces el amor de nuestros nuestros cuidadores es muy importante. Si tu madre es inconsistente, puede ser una madre muy cariñosa, pero ser inconsistente, a veces está presente, a veces no está, a veces está abierta o de pronto es iracunda, o sea, y no sabes cómo va a venir la siguiente fuente de cariño, ¿no? O sea, cuándo va a volver a venir esta fuente de cariño. Esto crea una sensación de inconsistencia. Esto crea una sensación de ansiedad y de impermanencia, ¿no? Hay ambivalencia en tu vida, ¿no? Porque no hay esa consistencia, ¿no? Entonces, bueno, esa herida se puede dar así, por esa inconsistencia. A veces está presente y es cariñosa contigo, otras veces no está presente, o está ansiosa, o está en sus cosas, o está... ¿sí? No hay consistencia, desarrollarás entonces un apego ansioso, muy probablemente, porque intentarás predecir si vas a recibir lo que necesitas o no. Si tu madre no está presente, es dura, es crítica, y sientes que te rechaza de alguna forma, bien porque... Y ese rechazo puede ser muy sutil, ese de ya estás otra vez llorando, venga ya por favor, ¿sabes? O sea, este tipo, el niño crece con la expresión emocional, la expresión de mis emociones está mal, o sea... Hay un rechazo hacia sus necesidades, ¿no? A lo mejor se crea una herida de la madre porque la madre está directamente sobrepasada. Y a lo mejor, pues sí, naciste tú, pero es que tenía a tu hermano mayor que tenía 1 año para cuando naciste, o luego para cuando nació tu hermano estabais el mayor, tú que tenías 1 año, el mayor que tenía 2 y el bebé que nacía, o sea... Perdónate, pero ¿qué mujer no enloquece en este contexto? ¿Me explico? O sea,
a lo mejor, y a lo mejor tenías a tu madre con una depresión postparto, o a lo mejor, pues eso, tu madre está completamente sobrepasada y no podía más y no me extraña. O sea, entendamos, que no estamos hablando de que sean malas personas, sino personas que o estaban sobrepasadas o con sus propias limitaciones o con su propio drama, etcétera, ¿no? Entonces, si tu madre era crítica, no tenía esa madurez emocional o no sabía porque tampoco le habían dado esa maternación donde hay esa sintonización emocional con el niño, esa apertura cálida hacia el niño y sus necesidades, se desarrolla esa herida, ¿no? Y es muy probable que con el rechazo de tu madre desarrolles un apego evitativo, porque te dolerá el rechazo de tu madre, ¿no? Si tienes una madre abusiva, desarrollarás un estilo de apego desorganizado, ¿no? Que combina ambos, el ansioso con el evitativo. Pero bueno, de esto ya hablé más en el episodio de estilos de apego, así que no quiero andar más en este tema. Entonces el impacto es tremendo de la herida de la madre, hay un retraso en el desarrollo emocional, te puedes quedar congelado en el punto donde ese trauma emocional se dio, congelado emocionalmente hablando, ¿vale? Básicamente te sientes o muy mayor o muy niño, y me explico, si tuviste una falta de maternación, madre no presente, crítica o una madre infantil, que también puede ser, y frágil, entras en un rol parental, ¿no? Es decir, creces demasiado rápido porque tu madre no está por lo que tiene que estar y tú te parentifican de alguna manera, ¿no? O sea, entras en un rol parental. Si tuviste demasiada maternación, no hay límites, hay fusión con la madre, no hay sensación y percepción de ti mismo, ¿no? Un desarrollo del self, del ti mismo. No desarrollas independencia, no hay separación con la madre, no te sientes del todo como un adulto o capaz de cuidarte a ti mismo, ¿no? Estas son formas en las que esta herida de la madre puede afectarte. También hay una incapacidad de autorregularte. O sea, aprendemos a calmarnos, básicamente, a calmar nuestras emociones de nuestras madres cuando nos intentan calmar. Entonces, si esto no se da, si no nos enseñan, no desarrollamos la conciencia de cómo gestionar nuestras emociones. Aprendemos a gestionar nuestras emociones porque nos ayudaron en su momento a gestionarlas. Sin esto, el niño o la niña y luego el adulto nunca desarrolla la habilidad de calmarse a sí mismo. Y si tú no tienes esta capacidad y las emociones, o sea, cuando tienes un trigger, un detonante emocional, hay como una regresión, ¿vale? Y entras tu cerebro se pone en modo supervivencia y casi que puedes sentirte, si fueras consciente de lo que estás pensando y sintiendo en el momento en el que estás detonado y estás en modo supervivencia, te darías cuenta que podrías compararte con una edad, no sé, 3, 5, 7 años, ¿sí? Es irracional. O sea, hay como un flashback emocional para atrás, porque es allí donde surgió la herida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si a ti en esa época no te ayudaron a autorregularte, vas a tener que aprenderlo ahora de mayor. Y te va a costar, pero puedes hacerlo. De hecho, hay un episodio donde hablo sobre cómo autorregularte y calmarte, ¿vale? Así que puedes buscarlo. Y lo que sucederá si no te han ayudado a saber autorregularte es que buscarás esa salvación, ¿no? Externamente para recuperar esa sensación de tranquilidad emocional, etc. La herida de la madre también puede hacerte sentir responsable de los demás, sobre todo si, como contaba antes, pongamos que no viste que tu madre estuviese bien y empezaste a crear hipervigilancia, donde el foco empieza a estar en los demás, y te hiperresponsabilizas de las emociones de los demás, esto por un lado, o teniendo una madre frágil o infantil o inmadura centrada en sí misma en lugar del niño, ¿sí? Y es esa sensación de que tienes que cuidar las emociones de los demás porque fuiste responsable de las emociones de tu madre, perdón. Y esto puede hacerte bastante pasivo en las relaciones, con dificultades en el sentido de que tendrás dificultades para expresar tus propias necesidades, tus propias emociones y deseos y preferencias, porque pondrás las necesidades de los demás por delante de las tuyas. A esto me refiero con pasividad, ¿vale? Evitarás también el conflicto y sintonizarás mucho con las emociones y necesidades de los demás y menos contigo y tu propia experiencia. Y tu trabajo de adulta va a tener que ser el de volver a reconocer cuáles son establecer unos límites claros, entendido como qué es este marco que me define y qué sucede dentro, ¿vale? ¿Qué estoy sintiendo? Es también mucho trabajo somático.
qué estoy sintiendo, qué estoy deseando y darte tú esa validación. O sea, es un trabajo de reconstrucción y de reclamación de tu propia experiencia. Porque lo que te contaba, lo que hace es desarrollar hipervigilancia por sentirte de hecho responsable de cuidar a tu madre. Y la consecuencia de esa hipervigilancia es la desconexión contigo misma, porque mientras te enfocas en los demás, no estás en ti. Te deshabitas, te autoabandonas. Si este es tu caso, te autoabandonas en relaciones, te autoabandonas en los vínculos, te cuesta poner límites, siempre estás complaciendo a los demás. El tenerte a ti mismo es una plataforma para todo el mundo, es para ahondar en tu autoconocimiento, pero te puede ir de perlas. Mi membresía, sí, es una de las cosas que te pasa esto, ¿no? Y luego también impacta en una sensación de falta, de carencia. La herida de la madre cuesta señalar, es muy curioso, Cuesta señalar porque no es tanto lo que te pasó, eso es fácil, me pasó esto y eso fue el trauma, sino, no es tanto lo que te pasó y lo que te hicieron, sino lo que no te pasó y lo que no hubo. Lo voy a volver a decir porque esto te va a explotar la cabeza. La herida de la madre cuesta señalar porque no es tanto lo que te pasó y te hicieron, sino más bien lo que no te pasó y lo que no hubo. Es lo que debería haber habido y no hubo. Por lo tanto, puede ser que cuando miras a tu infancia pienses, es que no sé, no recuerdo que pasara algo, pero tengo ciertos patrones y tengo ciertas heridas. Seguramente es debido a esa carencia en toda tu infancia. Y que tú puedas reconocer un estado emocional, ¿no? De desamparo, de soledad, ¿no? O de hipervigilancia a raíz de lo que no hubo y que tendría que haber habido. Otras consecuencias de la herida de la madre son relaciones difíciles con mujeres, pues por ejemplo, envidia entre madres e hijas, ¿vale? Envidia de la relación de tus padres, hermanos o de ella misma, ¿vale? Competitividad con otras mujeres, rivales en el amor, dificultades para confiar, celos, búsqueda de mujeres para tener la relación de la madre. Puede ser que busques mujeres más mayores que tú para que realmente ocupen ese rol de madre que no tuviste. Y también hay un dar tu poder, ¿no? Es esa energía desesperada basada en el anhelo de amor, en ese agujero que sientes, en ese vacío, en esa angustia, para evitar sentir que te abandonan, ¿vale? Entonces es ese dar tu poder para llenar ese vacío, llenar esa angustia existencial, ese agujero, ¿vale? Y en ese abandonarte y dar tu poder, pierdes soberanía emocional. Y esa puede ser la sensación cuando pienses, no me pasó nada, pero si recuerdas cómo te sentías o recuerdas escenas, puedes recordar ese vacío, esa desesperación, ese anhelo de amor. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta herida de la madre en las relaciones? Bueno, pues buscas ser maternado o maternada inconscientemente. Puede ser que entres en el rol de niño y buscas a alguien en un rol más parental, de sálvame, cuídame, ¿no? Si estás en una relación donde deseas siempre ser cuidado o que te salven, significa que tú no has estado cuidado en la infancia y que tú no te estás cuidando a ti mismo. Le pides al otro lo que tú no te sabes dar a ti mismo o a ti misma. Si pides priorización al otro, tú no te estás dando esa priorización, seguramente. Tienes que aprender a dártela. Puede ser también una sensación de vacío o de carencia, pero nada parece ser suficiente, porque nunca será suficiente, porque una relación no puede solucionar lo que te faltó en la infancia. Puede ser que seas incapaz de sentirte seguro en las relaciones, o puede ser que maternes a otros. Esto no pone nada, maternar a otros. Gente, sobre todo mujeres, no maternemos, por favor. No salvemos a nadie, no psicoanalicemos a nadie, no maternemos, no pone nada. Y no es lo que queremos en el fondo. Entonces, cuidar de los demás, puede ser que cuides de los demás porque es sobre lo que a ti te gustaría haber recibido. También puede ser una manifestación de tu codependencia, donde si tú cuidas al otro, entonces te necesita y si te necesita te aseguras más, aunque no es una garantía que no te abandone, etcétera, etcétera. Pones las necesidades de los demás por encima de las tuyas, te pierdes en las relaciones, ¿vale? Sobre todo por ese miedo al abandono, ese vacío que tú sientes, ¿vale? Y hay un profundo miedo al abandono y al rechazo. Profundo miedo al abandono y al rechazo. Es atávico. Es un miedo
es un miedo que te puede hacer tolerar relaciones que luego dices, cuando sales de ellas dices, madre mía, como yo estuve aguantando esto, ¿sabes? Y que si rompes con esas relaciones, el primer mes es la muerte súbita, por así decirlo, en el sentido de que haces frente a tu peor pesadilla, que es esa angustia, ese abandono, y es físico, porque estás haciendo frente a ese pánico, a ese terror. Lo bueno es que cuando estás al otro lado, te das cuenta que lo sobrevives. Sobre rupturas y tal, quizás hable más adelante en otro episodio, pero me parece fascinante, un tema fascinante. Entonces, para sanar la herida de la madre. Antes de pasar a hablarte de cómo sanar la herida de la madre, quería recordarte que si no lo has hecho ya, puedes acceder a mi curso Ser Más Feliz. Lo tienes en mi web, laurarribas.com, y puedes ir a cursosermasfeliz.com o a mi web, laurarribas.com, y es un curso gratis de acceso inmediato donde hay 6 lecciones en vídeo súper completas en las que te doy herramientas para reenfocar tu mirada, a ver la vida con más ilusión, alegría y optimismo. Es un curso precioso, la gente flipa con ese curso, nos contestan los emails de me ha encantado. Seguro que habrá algo que no hayas oído que te aportará un nuevo insight, una nueva revelación, y de nuevo lo tienes en mi web, laurarribas.com o cursosermasfeliz.com. Espero que te guste. Nos habíamos quedado en el cómo sanar la herida de la madre. Bueno, funciona de una forma muy parecida a la herida del padre, en lo que al proceso se refiere, que es primero reflexionar sobre tu relación con la madre, conectar con las emociones que eso te despierta y no solo intelectualizar, es decir, ¿qué pasó? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu madre contigo? ¿Qué pasaba? ¿Qué había? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué sentías tú entonces? ¿Qué hubo o qué no hubo? ¿Qué hubo que no tendría que haber habido y qué no hubo que tendría que haber habido? ¿Vale? Se trata de procesar tus emociones, porque cuando tú empieces a hacer este trabajo de arqueología, empezarás en el fondo lo que estás haciendo es trasladando la responsabilidad a quien le toca, porque como niños pequeños, ya hablamos en el anterior episodio, de que nos internalizamos y nos responsabilizamos de lo que está pasando e internalizamos lo que ocurre como que es nuestra culpa, que no somos merecedores, de que hay algo mal en nosotros y demás. Lo que nos proyectan nuestras madres o cómo interpretamos esas situaciones nos lo hacemos nuestro. Y con este trabajo lo que hay que hacer es poner conciencia, ver qué es lo que estaba habiendo y trasladar la responsabilidad a tu madre. Porque tú eras el niño o la niña pequeña y no fue justo. No fue justo. Y me da igual si tu madre tenía, bueno, es que claro, mi madre tal, no sé qué, le pasaba esto y encima a mi padre o no sé qué, sí, pero tú eras el niño. ¿Vale? Y lo que le está... No, ahora hablaremos de lo que le estaba pasándole a tu madre, pero tú eres el niño o la niña. ¿De acuerdo? Y ella tenía una responsabilidad, aunque no supiese que tenía una responsabilidad. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a abrir un poco, un proceso, o bastante, un proceso de duelo. Te va a dar tristeza y te va a dar rabia el tipo de maternación que recibiste, porque te vas a dar cuenta que no estuvo a la altura, no recibiste lo que necesitabas. Y vas a entrar en un proceso de duelo que pueden durar semanas, pueden durar meses. Y vas a tener que procesar esas emociones, dar espacio para sentir esas emociones. El querer suprimir o reprimir esas emociones, ya, claro, porque mi madre... No caigamos ahora en lealtades hacia nuestras madres. Es un poco como... culturalmente no está bien visto. No estoy diciendo que vayas y acuses a tu madre, es un proceso interno lo que estamos hablando, ¿no? Pues está como mal visto el culpar al arquetipo de la madre, pero eran personas. Y tú también eras una persona en esa escena y tú eras el niño y seguramente tú merecías más y merecías mejor. Y no te dieron. Y eso es injusto y eso fue triste. Eso fue triste. Y tú vas a tener que procesar esto y sentir esa tristeza y sentir esa rabia y esa decepción. Y luego ver cómo te impacta eso que hubo en tu vida cotidiana, como te estaba explicando. Cómo impactan tus relaciones con las parejas, con las otras mujeres, etc. ¿Sí? Como hombre, puede impactarte haciéndote sentir, por ejemplo,
responsable de la felicidad de tu madre. O sea, muchos patrones de codependencia hijo-madre vienen de esa herida de la madre. Ese patrón evitativo puede venir, en un hombre, puede venir del rechazo de su madre. Y como ya hemos hablado, puede ser un rechazo muy sutil, pero que aparentemente puede parecer sutil, pero para el niño es una tragedia que mi madre me rechace, porque, o sea, el mensaje que yo recibo es que está mal ser yo, porque cuando yo expreso quién soy, la molesto o no está por mí, ¿sí? Así que hay que hacer el duelo, hay que enfadarse, hay que permitirte sentir la extensión de esa herida y cambiar la responsabilidad hacia tu madre, porque tú eres el niño y ella era la adulta y no fue justo. Y cuando hayas hecho este proceso de duelo, ya luego te podrás reconciliar con esa madre, ¿no? Piensa en cómo puedes aceptar el pasado a la vez que hacer cambios en el presente y luego, pues lo que te decía, ¿no? Sí que podrás considerar en cómo fue que estaba viviendo tu madre en ese momento, qué tipo de madre tuvo tu madre, ¿no? A lo mejor tu madre fue una niña totalmente ignorada y que por eso sea emocionalmente inmadura. Y lo que puede, algo que puede sorprenderte es que tu madre, tú veas que sea una señora súper digna, súper señora, etc. Y es haciendo este proceso que te das cuenta que tu madre es una persona emocionalmente inmadura y que tiene respuestas de niña, aunque sea una señora de 60, 70 años o más. Cuando empieces a hacer este trabajo, verás esto, ¿vale? Y se te caiga un poco el esquema. Cuando empieces a trasladar la responsabilidad, empezarás a ubicar a tu madre en cómo es, ¿no? Por lo tanto, ¿qué no recibiste de tu madre? ¿Qué no fue suficiente de tu madre? ¿Qué no hubo suficientemente? ¿O qué fue demasiado de tu madre en tu infancia? ¿Cómo te hubiese gustado que las cosas hubiesen sido distintas? Entonces escribe todo esto en tu diario. ¿Crees que lo que experimentaste con tu madre ha afectado negativamente tu mundo interior y cómo te vinculas ahora en el presente? ¿Puedes conectar y sentir a tu niño o niña interior que aún anhela a esa madre? ¿Qué edad tiene? Háblale a ese niño o esa niña. ¿Qué quiere? ¿Qué siente y qué necesita? ¿Y qué quieres que sepa ese niño o niña interior? ¿Cómo puede tu niño interior estar impactado o impactando tus relaciones? ¿Qué busca o apartas inconscientemente desde ese niño o niña interior? ¿Qué tienes que procesar aún y que aún te duele? Todo esto son preguntas para que empieces a hacer este proceso, ¿no? Esa carencia de la que hablaba te puede llevar a la sensación de no ser suficiente porque no recibiste suficiente en ese momento. Y cuando nos enfocamos o cuando lo enfocamos hacia nosotros, se convierte en una baja autoestima, problemas de relaciones, incluso adicciones. Y para sanar esa carencia hay que verla. Hay que hacer este trabajo de arqueología, hay que aceptarla, hay que aprender a vivir con ella, ¿vale? Hay que hacer el duelo para poder aceptarla y también haciendo el duelo es como llegamos a estar en paz con ese pasado. Por lo tanto, suelta la fantasía de que las cosas cambiarán. Conecta con esa parte de tú que anhela que las cosas sean diferentes, que aún protesta por el pasado y que no suelta. Y aquí es donde tienes que hacer el duelo. No eres más ese niño o esa niña, no puedes ir para atrás. Este es un paso doloroso, pero necesitas superarlo y sanar. No vas a cambiar el pasado, es muy doloroso. Por eso digo que es un proceso de semanas y seguramente de meses. Y hay como capas, ¿vale? Cambia tu interacción en el presente. Tienes que ser consciente de las relaciones en el presente donde la dinámica con tu madre se repite, ¿vale? Fíjate en cómo se repite entonces esa dinámica. Vas a gente parecida que son frías y distantes y que te hieren de la misma forma, todo lo contrario, cómo se reproduce ese patrón en el presente, ¿no? De nuevo, no puedes cambiar el pasado, pero es tu responsabilidad cambiar tu futuro y tu presente. Y eso puede hacer que llegues a la conclusión de que tienes que irte de una relación. Así que tienes que preguntarte cosas como, ¿esta persona o situación es buena para mi niña interior? ¿Es esta persona o situación buena para mi niño interior o abren viejas heridas? Y luego un gran paso en la sanación obviamente en el proceso del duelo, cuando ya hayas procesado toda esta parte emocional, etc., tienes que cerrar,
¿no? No instalarte en el duelo y entonces sí que analizar qué le pasó, etcétera, y empatizar con tu madre para como perdonar, pero no puedes perdonar realmente si haces ese bypass, ese salto, donde no hay esa reclamación, esa indignación de eso no fue justo y me duele, ¿vale? Y luego, cuando ya estás con todo esto del duelo, no luego, quizás también paralelamente, es encontrar, acceder a esa madre interna en ti. Es esencial hacer el trabajo de niño interior, de niña interior, para sanar esa herida. Es esencial, es como se hace. No puedes cambiar cómo te quiso tu madre, pero puedes cambiar cómo te quieres a ti mismo. Así que visualiza a tu niña interior cuando tomes decisiones. ¿Qué necesito? ¿O qué necesita esta niña? Voy a tomar una decisión, ¿vale? ¿Conecto con esta niña? ¿Qué necesita? ¿Cómo puede ser una buena madre para ella? Esto es cuidarse a ti misma. Imagina también abrazarla y darle ternura, etc. Esto es cuidarte a ti misma. Ocuparte, darte lo que en su momento necesitaste, lo que en su momento o lo que ahora mismo también necesitas seguramente, y dártelo. Y bueno, lo que te decía, y finalmente aceptar la carencia y pasar página. Entonces, a veces nos agarramos a la sensación de carencia y de injusticia y agarrándonos a esa rabia y al dolor, no pasamos página, nos instalamos en ese victimismo. Y tienes que aceptar que no puedes ir al pasado, solo avanzar hacia adelante y sintiendo empatía, pues te reconciliarás con esas tu madre limitada, o lo que fue, viva o no viva, y luego te ocupas de ti, en el presente, y te conviertes en la madre que necesitas. En fin, espero que este episodio haya sido interesante y útil para ti. Obviamente este es un trabajazo. De hecho, es un trabajazo que hacemos también en mi plataforma Tenerte a ti mismo. De nuevo, te invito a unirte. Puedes ir a tenerteatismismo.com y formar parte de esta comunidad, es donde ayudo semanalmente a personas a avanzar en su propio proceso, en su propia práctica. Y nada, me encantará tenerte como uno de los miembros y de trabajar contigo allí. Y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.